Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué placer saludarles como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Diálogo con Ernesto López en este día martes 6 de enero, día de los Reyes Magos, ¿verdad? 6 de enero, así es que un saludo muy cordial a todos los que llevan por nombre Baltasar, Melchor y también Gaspar. Así es que un saludo muy cordial para todos ustedes. En esta mañana, muchísimas gracias por seguir otorgándonos ese privilegio de permitirnos ingresar hasta la intimidad de sus hogares, darnos ese voto de confianza para seguir exponiéndoles a ustedes temas muy importantes del país. Esta mañana, con el propósito de medir los alcances que lleva la campaña electoral, nos acompañará el candidato para la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele, así como también el empresario Jaime Gil, quien el día de ayer pues asumió la responsabilidad de acompañar el proyecto concejal de ganar la alcaldía a Nayib Bukele, para poder de alguna manera dar sus aportes muy significativos en cuanto a el trabajo de prevención y atención a personas con problemas de drogadicción. Ese es un tema muy interesante de la cual vamos a conversar esta mañana, ya que ayer pues comenzó ya a nombrar los posibles miembros de su consejo municipal bajo la figura de proclamar, fíjese usted, una nueva forma de hacer política. La incorporación, por cierto, del empresario Jaime Gil pone en perspectiva la necesidad que hay de introducir no solo nuevas modalidades electorales, sino a más elementos que surjan de la sociedad civil y que ponderen más las necesidades de la población que los intereses dominantes de un partido político en particular. ¿En qué consiste una nueva forma de hacer política? Esa es una pregunta muy interesante que vamos a tener esta mañana que despejar, y tenemos otra que dice así: ¿por qué es importante que la población se involucre en la política partidaria? Así. ¿Por qué? Porque es importante que la sociedad civil se involucre en la política partidaria. Estos y otros temas con el candidato del FMLN, Nayib Bukele, y también con el empresario Jaime Gil esta mañana. Así es que queremos invitarlos a ustedes a que desde luego nos den seguimiento, y como siempre le invitamos a nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé detalles de lo que vamos a hablar ahora. Lorena, buenos días, adelante. Es un gusto saludarte. Adelante, Lorena. Gracias, Ernesto. Buenos días y saludos cordiales en el estudio. Como lo manifestabas, en este proceso electoral comenzamos a ver diferentes planteamientos, entre estos el del candidato de izquierda por la alcaldía capitalina, Nayib Bukele, quien dice romper con esa línea tradicional de hacer política y guiarse por diferentes pensamientos. Veamos. Un país debe recordar y saber qué es lo que sucedió, pero para que no vuelva a suceder. Yo estoy aquí porque Nayib me lo ha pedido para ayudar a la patria. Una nueva forma de hacer política que dice demostrarlo con hechos concretos. Primero integró al histórico líder de izquierda, Fabio Castillo, y ahora presentó al empresario de derecha, Jaime Gil, como candidato a su consejo municipal. No cometiendo los errores del pasado. Tenemos a don Jaime aquí con nosotros, una persona que fue secuestrada por la guerrilla, pero que está acá ahora, corriendo junto conmigo. Todos hemos pedido perdón. El gobierno de la República, el FMLN, todo el mundo ha pedido perdón, pero casi nadie ha perdonado. Don Jaime encarna precisamente el espíritu del perdón. La apuesta de Bukele es combinar experiencias en temas claves para San Salvador, como el caso de las adicciones, y el terapeuta Jaime Gil, fundador y presidente de Fundasalva, tiene vasto conocimiento. Me quería a mí como concejal especialmente para crear un departamento, una división, lo que sea, en la alcaldía para la prevención de las drogas y el consumo de las drogas. Según anunció el aspirante a la silla edilicia, para mañana miércoles se tiene previsto que presente al total de su consejo. Ernesto, todo apunta que en este periodo que falta para el día de las elecciones continuaremos viendo diferentes estrategias, pero será la población quien tome la decisión final el próximo 1 de marzo.
Con esto regreso contigo para el análisis. Adelante. Don Jaime, qué gusto tenerlo esta mañana acá en el programa y ahora desde luego asumiendo un nuevo reto en el acompañamiento que puede tener el Consejo Municipal de Nayib Bukele si gana la alcaldía en los próximos comicios. Qué gusto, buenos días, bienvenido al programa. Neto, muy buenos días y más que todo para mí es un privilegio estar aquí contigo, con ustedes y con los queridos televidentes de este programa Diálogo. Así que te cuento que un día recibí una llamada y me dice la muchacha que contestó el teléfono, le habla don Nayib Bukele. Yo creía que era una broma, como que le habló Kennedy o le habla ¿sí? El presidente de la República. Contesté y sí le reconocí la voz y le dije con el mayor gusto aceptaba la oferta que él me había hecho, que si quería participar como concejal. Quiero terminar todavía de entender y comprender un poco esta nueva dinámica de incorporar al empresario Jaime Gil dentro de esa visión que tú llevas de posiblemente gobernar San Salvador. Don Jaime, aceptar, y esta es una pregunta obligada, aceptar esta nominación, acompañar a Nayib, ¿es por ponderar parte de lo que es su persona o por alguna afinidad ideológica con el partido que lo acuerda? Lo que a mí me encanta participar con Nayib es su personalidad, la manera que él hace política. Es una nueva forma para mi manera de ver y entender que no es la misma política de hace 50 años, prometer, prometer y no cumplir. Y que me dio la oportunidad de trabajar en algo que es la causa de la violencia. Aquí la mayor parte de la causa de la violencia, que es la mercadería de las drogas, ¿correcto? O sea, el mercadeo de las drogas, que se están peleando terrenos entre las maras, y también que la gente pierde la cabeza cuando estén drogado. Y te lo digo, Neto, por experiencia propia, no porque lo he leído, porque yo, por un estrés postraumático del secuestro, me dediqué a consumir drogas. Don Jaime, lamentablemente en este país hemos caído en un esquema de polaridad política en donde a veces se pone en práctica, lamentablemente, aquel viejo comentario, ¿no? O estás conmigo o no estás conmigo. ¿No teme porque esto pueda traerle algún tipo de factura política? Mire, no creo, factura no, porque primero que todo, yo he puesto mi vida en manos de Dios y esto yo lo medité después y yo creo que es un deber y una obligación mía quitar tanto sufrimiento aquí en el país por el consumo de las drogas. Cuando usted dice que Nayib fue el primer político que se le acercó para invitarlo a participar en su consejo y no de otro partido, podría ser del Partido Arena, significa que dentro del Partido Arena, que si bien es cierto no me define si usted perteneció a este partido o simplemente fue simpatizante, si lo hubiese invitado en aquel entonces, hoy en día a lo mejor hubiese participado. Yo no conozco al señor Zamora, ¿correcto? Entonces, si él me llama y me hubiera pedido, yo le puedo decir en un 80% que le hubiera aceptado. Porque para mí esto no es de cosa política, esta es cosa me gusta su sinceridad con la que me habla esta mañana, sí. Si Zamora me hubiera hablado, lo más probable que sí. Si a usted en su momento no se le llamó de otro partido, llámese un poco el Partido Arena, sí, significa que hay un problema de visión dentro de este partido por no ver más allá, sino que ver gente a lo mejor de adentro, solo de su partido. No creo que sea falta de visión, sino que lo que pasa que todos los partidos, a excepción del partido FMLN y especialmente el partido quiere cambiar la política vieja que hemos venido haciendo con tanta tradición, porque este programa de prevención y rehabilitación de drogas que vamos a crear junto con Nayib aquí en la Alcaldía Municipal de San Salvador se va a pasar a todas las alcaldías del FMLN. Yo soy un hombre que no creo mucho, digamos, en esa estigmatización ideológica, pero usted es un hombre de derecha, ¿no?
¿Perdón? Usted es un hombre de derecha. Mire, yo soy un hombre de derecha, nací en una familia privilegiada, que en un tiempo le llamaban la familia de los 14, la oligarquía. Pero si usted me dice que soy de derecha o soy izquierda, yo le digo que soy un empresario. El país, nosotros como salvadoreños tenemos que asumir nuestra memoria histórica. Yo creo que eso es muy importante. Todos los países deben de asumir lo que pasó. Por ejemplo, los franceses no ignoran la Revolución Francesa, la celebran, la conmemoran, la documentan, la promulgan, pero no la repiten. Es decir, no están en revolución ahorita en Francia, sino que ellos asumen su historia, pero no repiten los errores del pasado, no están guillotinando a las personas en Francia ahorita, como lo hacían en la Revolución Francesa. El emperador, luego del triple desastre, hizo un llamado a los empresarios japoneses a unirse y a no exportar nada que haga falta en Japón. Y exportarlo únicamente hasta que Japón esté con sus necesidades satisfechas. Que por cierto fue histórico porque él muy pocas veces aparece públicamente, mucho menos haciendo llamados. Todos los empresarios de Japón decidieron suspender sus exportaciones y enfocarse en Japón. Estás hablando de miles de millones de dólares en pérdidas. O sea, no estás hablando de que dejaron de exportar como probablemente nosotros exportamos un par de cosas. Estás hablando de un país exportador como Japón, exportador de todo. ¿Qué tenemos que hacer como salvadoreños? ¿Copiarle todo a los japoneses? No, si Japón es Japón y El Salvador es El Salvador. Pero sí podemos copiar lo bueno. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que copiar los salvadoreños es eso. Y don Jaime es una persona que ha trabajado por el país. Es una persona no solo porque ha sido empresario, porque fue secuestrado por la guerrilla y perdonó a sus captores. Fundador de Fundasalva. Él a veces es humilde al decir su currículum. Pero gracias a don Jaime, muchas personas no están en la drogadicción. Quien ahora asume la responsabilidad de correr por una candidatura por el Partido Arena, él cree, y lo decía recientemente en una declaración a medios, que Nuevo Cucatlán es una burbuja publicitaria que no deja mostrar la verdadera realidad que tiene el municipio. Incluso Gerardo Barón decía: la deuda de Nuevo Cucatlán ha crecido de 1.2 millones a 4.2 millones de dólares en 2 años. Y a eso también sumaba otros aspectos elementales que tenían que ver con una demanda que tenía del propietario del local de la alcaldía, que se le canceló, que terminó, por cierto, el contrato de arrendamiento, y que prácticamente aún se adeuda parte de esa situación solo para correr. Bueno, gracias porque me da la oportunidad de esto. Fíjate que ese es un ejemplo de la campaña más sucia que yo, no que he visto, porque he visto peores. Por ejemplo, la campaña que le hicieron a Chafik Handal, en paz descanse, cuando fue candidato. Es una campaña sucia, de lo más bajo. Sacaron una demanda. Nosotros hasta presentamos recibos es un alquiler de $300, por Dios, que le hemos pagado hasta por adelantado. Es decir, incluso presentamos hasta los recibos. Sin embargo, tú ves de repente un rotativo, que todos ya saben cuál es, no le voy a hacer publicidad. Todos ya saben cuál es, que incluso le dedica páginas a que supuestamente una alcaldía del país adeudaba un local de $300, que además era totalmente falso. Presentamos hasta los recibos, como te digo, pagados por anticipado. Es decir, habíamos pagado antes de que empezaran los meses que ya habíamos pagado. Y el otro tema que tiene que ver con la complicación de un terreno que le pertenecía y que lo involucran ahora en el caso IDFA Cifrido Reyes. Bueno, yo incluso dije que Cifrido Reyes debía declarar eso, lo dije en televisión. Nosotros como alcaldía no tenemos nada que ver con ese terreno. Eso es lo que presentaron un papel de que la alcaldía había hecho una inspección en ese terreno y que la alcaldía no hace inspecciones en los terrenos cuando quieren construir. ¿Tú puedes debatir esto con quien te señala, el candidato de Arena por Nuevo Cucatlán, de la cual todavía eres? Yo no tengo que debatir nada con él. ¿Esta deuda que dice él es cierto? ¿Aumentaste la deuda de la alcaldía de 1.2 a 4.2 millones, dice él? No, de hecho te lo digo de esta manera. Fíjate que hay un tema bien importante con la deuda. Los números tú los puedes manejar de una manera positiva o de una manera negativa. Así es. Él, por ejemplo, dijo de que habíamos subido de 60 empleados a 300 empleados. Y es cierto. Claro que hemos subido a 300 empleados, pero no porque hemos aumentado la burocracia. Es más, yo no pago un guardaespaldas de la alcaldía, como hacen muchos alcaldes que ocupan el CAM para su seguridad personal. Jamás he ocupado un CAM para seguridad personal. Nunca he mandado a pedir un sándwich
o un almuerzo con dinero a la alcaldía, nunca he sacado un centavo de gastos de representación, un pasaje de avión, incluso cuando he ido a representar a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, a las Naciones Unidas, a reunirme con el alcalde de Los Ángeles, a la OEA, jamás he pagado fondos propios, un cuarto de hotel, un avión, un almuerzo, nada de la alcaldía, nunca he cobrado salario, tú lo sabes. No he cobrado salario desde el primer día que llegué hasta el día de ahora, nunca he cobrado un solo centavo de salario, ni de gastos de representación, ni de nada. Pero la alcaldía ha hecho mucha inversión social, mucha inversión en infraestructura y se necesita recursos. Lastimosamente, don Jaime es un empresario, yo soy un empresario, pero lastimosamente muchos empresarios piensan que las alcaldías son empresas y que lo que deben dejar es ganancias. Y las alcaldías no son para dejar ganancias. Pero para esa las alcaldías social, son para hacer inversión social. Así, para esa inversión social. Por supuesto que hemos contraído deudas. Ese dato no es cierto, no es así. La deuda era mayor cuando llegamos y es menor que la que él dice, pero sí hemos contraído préstamos para inversión social. Para inversión social e inversión en infraestructura, como también lo vamos a hacer en San Salvador, porque al final las alcaldías no están para generar utilidades. Es más, la alcaldía de San Salvador actual se ha endeudado en más de 30 millones de dólares. Y no se han visto los 30 millones de dólares en obras. Cuando tú hablas que esperas de los próximos días una campaña sucia en contra de tu persona, contradice lo que podría ser ese llamado que hace el candidato, tu principal adversario político, Edwin Zamora, que llama a un debate sano, a una campaña de altura. ¿Cómo logras interpretar esas palabras versus lo que tú puedes esperar en estos 60 días, como bien lo has dicho esta mañana? Yo no puedo pedir orden si yo soy el que está tirando las pelotas. Provocando el desorden. Entonces, yo creo que si nosotros queremos una campaña de altura de verdad, debemos de suspender eso. Es decir, hagamos una campaña de propuestas, traigamos las propuestas así como las estamos trayendo ahorita, debatamos ante la población las cosas buenas que traemos para San Salvador, digamos lo que hemos hecho como funcionarios públicos, porque ese es otro tema. Si tú nunca has sido funcionario público, porque hay otros candidatos a la alcaldía que nunca han sido funcionarios, entonces ellos, así como yo en el 2012, o como mi adversario principal en el 2012, nunca habíamos sido funcionarios, o como don Jaime nunca había sido funcionario público, entonces él da su currículum como persona, claro, como empresario, etc. Pero cuando tú ya has sido funcionario público, tú tenés que decir qué has hecho como funcionario público. Entonces no podemos olvidar que yo he sido alcalde 3 años, yo debo de decir qué es lo que he hecho como alcalde en esos 3 años. Él ha sido diputado en estos 3 años, yo creería que debería de ocupar el tiempo en decir qué es lo que él ha hecho como diputado por la población, porque la población de San Salvador, por cierto, ya le dio la oportunidad de servir. ¿Qué es lo que él como diputado de San Salvador ha hecho para servirle a la población de San Salvador? Entonces deberíamos de enfocarnos en eso, decir lo que hemos hecho, porque por sus frutos los conoceréis, y tú, si en 3 años hiciste algo, pues se asume que en 3 años más vas a hacer algo más. Para cualquiera que asuma el reto de gobernar San Salvador, ¿qué es lo primero que tiene que hacer, de acuerdo a su experiencia como empresario, como administrador que ha sido de grandes empresas? Primero que todo, la persona que va a disfrutar o a gozar, porque es un privilegio de un puesto público, lo primero que tiene que hacer es cuidar el dinero del puesto a donde está. Por lo tanto, quiere decir que la honradez es lo principal para mí, además de la parte, intelectual. Pero la honradez, no el despilfarro del dinero. Aquí lo podemos ver, que viajes por aquí, que viajes por allá, que carro nuevo por aquí. No. Si yo para qué quiero un carro nuevo, el mío tiene 4 años ya, 5 años ya, si hay tanta gente que ni siquiera tiene para comer. Entonces tenemos que cuidar la parte económica. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana Edwin Zamora, no se lo pierda, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.